El día que mi esposa dio a luz a un niño para su primer amor terminalmente enfermo, mis suegros habían colocado 10 guardaespaldas afuera de la sala de partos. Sin embargo, incluso después de que terminó el parto, no me presenté para no causar problemas. Mi suegra sostenía la mano de mi esposa, suspirando aliviada. No te preocupes, Ajat Ali. Estamos aquí para asegurarnos de que él no se te acerque. Tu padre incluso tiene gente vigilando la entrada del hospital. Si se atreve a venir e intentar impedir que tengas este bebé, llamaremos a la policía. Atalia sintió débilmente, pero aún así, miró instintivamente hacia el ascensor. Al verlo vacío, finalmente se relajó. Ella no entendía por qué no podía simplemente apoyarla ayudando a su primer amor a dejar un legado. Mirando al recién nacido que lloraba en los brazos de la enfermera, sonrió contenta. Pensó que si yo la visitaba mañana, perdonaría todas nuestras discusiones anteriores. Incluso estaría dispuesta a dejarme ser el padre del niño. Pero lo que ella no sabía era que acababa de presentar mi solicitud para unirme a Médicos Sin Fronteras. En 7 días, renunciaría a mi ciudadanía y me convertiría en un médico apátrida, sin regresar jamás. El día que Atali fue dada de alta del centro de salud, acababa de terminar de entregar mi trabajo en el hospital. Al llegar a la puerta, escuché risas provenientes del interior. Este niño es hermoso, con ojos grandes como los de su padre. Mi suegra jugaba felizmente con el bebé en sus brazos, mientras Kiran sacaba un humeante tazón de sopa de pollo de la cocina. Hice esta sopa yo mismo. Tu cuerpo aún está débil. Necesitas comer bien para recuperarte, dijo, sentándose junto a la cama y alimentando tiernamente a Otilie. El ambiente era el de una familia feliz. Mi suegro sostenía un sonajero, sonriendo de oreja a oreja. Este niño es tan adorable, igualito a su padre. Menos mal que no es hijo de Jorge. Tener a un médico como padre sería una carga. Mi mano se apretó sobre el pomo de la puerta. Recordé la primera vez que conocí a mi suegro. Me había palmeado el hombro, diciendo que ser médico era bueno, que salvar vidas traía honor a toda la familia. Me había contado que él también había sido médico, y que si no hubiera sido por una lesión causada por un paciente violento, no se habría retirado anticipadamente. Pero ahora decía que los médicos no eran aptos para tener familias. Yo solo había estado 1 año de estudios avanzados, y esta familia ya me había cerrado por completo. Bajé la cabeza, una sonrisa amarga tiraba de mis labios. Atali y yo llevábamos 3 años de casados. Ella había dicho que no quería hijos, y entendía los riesgos del parto. No la presioné. Todavía recuerdo el día que me fui al extranjero para estudiar. Ella había llorado, diciendo que me extrañaría terriblemente. Durante el último año, nos habíamos llamado todos los días compartiendo nuestras vidas. Incluso mis colegas nos tomaban el pelo diciendo que aún actuábamos como recién casados después de 3 años de matrimonio. Pero hace apenas un mes, cuando finalmente logré conseguir un tiempo libre para volver a casa, a pesar de estar exhausto por un turno de 12 horas, regresé sin quejarme solo para encontrar a Atali gravemente embarazada junto a su primer amor. Mis pensamientos fueron interrumpidos por las palabras de Kieran. Jorge, ¿cuándo regresaste? ¿Por qué estás parado en la puerta? Al oírlos, los demás en la habitación miraron hacia la entrada. Cuando mi suegro vio la carta de renuncia en mi mano, frunció profundamente el ceño. ¿Cómo pude confiar mi hija a alguien como tú? ¡Qué mala suerte! Ahora estás renunciando a tu trabajo esperando que te apoyemos. ¿Así es como actúas como esposo? Mi suegra intervino acusatoriamente. No puedes ni manejar un buen trabajo. ¿Qué más puedes hacer? El cuerpo de Atali está delicado ahora. Ella y el bebé necesitan dinero para todo. Si no trabajas, ¿esperas que una familia de 3 viva del aire? Al oír esto solo pude reírme amargamente. Quienes sean las esposas y los hijos, es su responsabilidad proveer para ellos. Jorge González, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? Atali finalmente no pudo contenerse, gritándome con los ojos enrojecidos. Aparentemente sobrepasada por la emoción, se agarró el pecho y comenzó a toser violentamente. Si Kieran no me hubiera salvado de ese accidente automovilístico hace 3 años, ya podría haber muerto. Sus padres ya no están, y ahora le han diagnosticado cáncer terminal. En poco tiempo podría no quedar nadie en el mundo que lo recuerde. ¿Por qué siempre tienes que estar en su contra? ¿Realmente crees que soy una mujer tan sucia e inmoral? Kieran acariciaba, mientras se giraba hacia mí con una expresión dolorida. Jorge, por favor no digas más. Sé que todo esto es mi culpa. Prometo que no volveré a aparecer en sus vidas después de esto. Por favor, no dejes que afecte tu matrimonio.
Miré a las 4 personas frente a mí que claramente ya habían formado un frente unido contra mí y me resultaba cada vez más risible. Así que esto era lo que parecía una verdadera familia. Justo en ese momento, Atali de repente habló. Jorge González, mi paciencia también tiene límites. Si te atreves a atacar a Kieran de nuevo sin razón, ni te molestes en volver a esta casa. Si aún quieres continuar nuestra vida juntos, solo quédate callado. En la celebración del primer mes completo del bebé la próxima semana, puedo anunciar frente a todos nuestros familiares y amigos que te vas la próxima semana. Miré al bebé, ahora dormido en el portabebés. La próxima semana emprendería mi viaje al extranjero, pero antes de irme, no me importaba darles una sorpresa inolvidable. Asentí, con la expresión sin cambios. Está bien. Después de decir eso, me giré y regresé al dormitorio para empacar mis cosas, ignorando sus reacciones. Como había decidido irme para siempre, no quería dejar rastro de mí aquí. Los sonidos de risas provenientes de la sala se filtraban por la puerta. Me detuve brevemente mientras doblaba la ropa. Kieran, quiero darle al niño tu apellido. Así, incluso si en el futuro llama a alguien más papá, siempre recordará que tú eres su verdadero padre. Aunque no pueda verlo, podía imaginar la expresión amorosa en el rostro de Atali mientras decía esto, y mi corazón, ya lleno de heridas por ella, dolía una vez más. De repente, recordé el mes pasado, cuando regresé apresuradamente llevando recuerdos que había comprado especialmente para Atali en el extranjero. Pero en nuestra puerta vi a Atali y Kieran regresando de un paseo, tomados de la mano. A diferencia de la expresión de horror en el rostro de Atali, Kieran me miró con confusión, preguntando si me había equivocado de apartamento. No dije nada, con la mirada fija en el abdomen hinchado de Atali. Después de 11 meses lejos, mi esposa estaba embarazada. No había forma de que pudiera engañarme pensando que este niño era mío, hasta que Atali se apresuró a presentarme delante de Kieran. Este es mi esposo, Jorge González. Pensé que al oír esto, Kieran mostraría algo de contención, pero en cambio me invitó a entrar a mi propia casa como si él fuera el jefe del hogar. Mientras pasábamos uno al lado del otro, dijo en una voz que solo yo podía oír. Escuché que eres un poco mayor que yo. Supongo que debería llamarte hermano entonces, considerando que tu esposa está esperando mi hijo. La sangre hirviente me subió a la cabeza y ya no pude controlarme. Lancé mi puño, dándole un golpe sólido en la cara. Había perdido completamente el control. Los 11 meses de anhelo por Atali durante nuestra separación se transformaron en pura rabia. Si en ese momento hubiera tenido un cuchillo en la mano, podría haberlos matado a ambos. No fue hasta que los vecinos escucharon el alboroto y llamaron a la policía que todos fuimos llevados a la comisaría. Pero como era un asunto doméstico, la policía no pudo intervenir mucho y simplemente nos enviaron a casa. En cuanto regresamos, mis suegros, que habían llegado corriendo al oír las noticias, comenzaron a regañarme sin siquiera preguntar qué había pasado. Me regañaron por causar tal escena al regresar, haciéndonos el hazmerreír del vecindario. Incluso me reprocharon por haber desperdiciado todos esos años de educación, recurriendo a la violencia, y amenazaron que si algo serio hubiera pasado, no me lo tomarían a la ligera. Resultó que siempre habían sabido sobre la relación de Atali y Kieran y hasta la apoyaban firmemente. En solo un año, Kieran se había convertido en el yerno perfecto para ellos. Solo yo había sido mantenido en la oscuridad. Había un sabor amargo en mi boca y me sentía totalmente miserable. Atali caminaba temblando a mi lado, tratando de tomar mi mano y razonar conmigo. Nunca quise traicionarte. Kieran está muy enfermo. Los médicos dicen que le quedan como mucho 6 meses de vida. No podía soportar verlo partir sin un heredero. Había pensado en discutirlo contigo antes, pero estabas tan lejos y no quería preocuparte ni interrumpir tus estudios. Por eso planeé esperar hasta que volvieras para decirte si estás dispuesta. ¿Podemos criar a este niño juntos? Una decisión de vida tan importante como tener hijos. Sin embargo, ella lo hablaba con tanta naturalidad. Puse la última prenda de ropa en mi maleta, justo cuando mi suegra empujaba la puerta y entraba. Al ver la maleta a mis pies, llevaba una expresión que parecía decir: al menos sabes tu lugar, no has regresado por tanto tiempo, así que dejé que Kieran durmiera en tu habitación. Ahora el estudio también se ha convertido en una guardería. Tendrás que arreglártelas con el sofá de la sala esta noche. O quizás deberías simplemente quedarte en un hotel. Estaba realmente exhausto y no tenía la energía para buscar un hotel. Asentí, preparado para arreglármelas en el sofá. Pero en lo profundo de la noche,
los llantos del bebé seguían viniendo del dormitorio. Me di la vuelta para ponerme tapones para los oídos cuando escuché la voz quejándose de Atali. ¿No puedes hacer algo por el bebé? Él no para de llorar. ¿No eres tú, bebé? Solo necesito cuidarte. Un pequeño llanto es bueno para los pulmones del bebé. Atali se rió y dijo, «Eres terrible», seguido del sonido de la cama crujiendo. Tiré la manta sobre mi cabeza, intentando ignorar esos sonidos insoportables. Pero cuando cerré los ojos, parecía ver a Atali como era cuando me confesó su amor por primera vez. Entonces ella era pura y hermosa, con ojos llenos solo de mí, pero esa Atali ya no me pertenecía. Dormí inquieto durante la noche y me fui al amanecer con mi maleta. Fui a la oficina de administración para cancelar mi registro de residencia y tramitar los documentos necesarios para ir al extranjero. Como tenía documentos aprobados por el gobierno, todos los trámites se completaron rápidamente y el personal no hizo muchas preguntas. Justo cuando me iba, el empleado de repente me llamó y me entregó un puñado de caramelos de frutas. «Espero que todos tus deseos se hagan realidad». Le sonreí agradecido y luego busqué un hotel cercano. Después de dejar mi equipaje, estaba a punto de salir a buscar algo para comer cuando me encontré con Atali y Kieran junto a mis suegros. Kieran llevaba un elegante traje Armani hecho a medida, luciendo saludable, nada parecido a un hombre moribundo. «Jorge, pensé que te vi desde lejos», insistió Atali. «No podrías estar en esta zona», él dijo. Su mirada cayó sobre el volante de reclutamiento en mi mano y sonrió con conocimiento. «Oh, así que estás buscando trabajo, pero con tu FR trabajando en una obra de construcción. ¿Solo torturándote?» No dije nada. El volante me lo había dado una joven en la calle. Al verla repartir folletos en el frío invierno, solo tomé uno por cortesía. Al ver que me quedaba en silencio, solo sosteniendo el volante con fuerza, Kieran sonrió arrogante. «Deberías haber dicho antes que estabas buscando trabajo. Tal vez podría haber ayudado. Ahora somos familia. Si te va bien, Atali tendrá a alguien en quien confiar en sus años posteriores y yo podré descansar tranquilo». Mi silencio en ese momento era tan bueno como una confirmación. Atali, que había estado luciendo confundida, ahora tenía una expresión completamente cambiada. Frunció profundamente el ceño, con los ojos llenos de desprecio mientras me miraba. «¿Qué hay para recomendar?» Él insistió en renunciar a su buen trabajo como médico. Ahora, incluso si muere de hambre en la calle, no merece la simpatía de nadie. «Jorge González, realmente no tienes sentido de responsabilidad. ¿Crees que esto me obligará a renunciar al niño?» Miré su rostro familiar, pero ahora se sentía completamente ajeno. En ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Ya no quedaba nada del amor que alguna vez sentí por Atali. El rostro que una vez me pareció el centro de mi universo, ahora solo reflejaba la máscara de una extraña, una mujer que había construido su felicidad sobre los cimientos de mi dolor. Tomé mi maleta y caminé hacia la salida del hotel, ignorando sus palabras hirientes que se perdían en el aire como hojas muertas en otoño. Cada paso que daba era un recordatorio de las promesas rotas, de los sueños destruidos, de la vida que había imaginado y que ahora se desvanecía como la niebla matutina. «Jorge, ¿a dónde vas? No hemos terminado de hablar», gritó ella, su voz quebrándose en el aire acondicionado del vestíbulo. Pero su voz, que antes tenía el poder de detener mi mundo, ahora solo era un eco vacío en los pasillos de mi memoria. Los huéspedes del hotel nos miraban con una mezcla de curiosidad y vergüenza ajena, pero yo ya había superado el punto donde me importaba lo que otros pensaran. Mi mente estaba enfocada en mi decisión. Médicos sin fronteras. Una nueva vida me esperaba, lejos de esta toxicidad que había consumido los últimos años de mi existencia. Mientras caminaba por las calles de la ciudad que pronto dejaría atrás, el peso de la carta en mi bolsillo se sentía como un ancla a la realidad. La había leído tantas veces que las palabras se habían grabado en mi memoria. «Estimado doctor González, su solicitud para unirse a nuestra misión en el norte de África ha sido aprobada. Sus credenciales y experiencia son exactamente lo que necesitamos en nuestra clínica en Dakar. Como discutimos anteriormente, esta posición requiere un compromiso mínimo de 2 años y la disposición para trabajar en condiciones desafiantes. Necesitamos su respuesta inmediata para comenzar los trámites necesarios». El papel se había desgastado en los bordes de tanto doblarlo y desdoblarlo, como si cada vez que lo leía necesitara confirmar que era real.
que existía una salida de este laberinto de traición en el que me encontraba. Las calles del centro estaban llenas de vida, parejas caminando de la mano, familias con niños, grupos de amigos riendo, escenas cotidianas que antes me habrían llenado de calidez, pero que ahora solo servían para destacar el vacío en mi propio corazón. Me detuve frente al escaparate de una tienda. Mi reflejo me devolvió la mirada. Ojeras profundas, barba de varios días, el peso de la traición grabado en cada línea de mi rostro. «Doctor González», me llamó una voz familiar. Era Marina, una enfermera del hospital donde había trabajado durante los últimos 5 años. La había visto crecer desde estudiante de enfermería hasta convertirse en una de las profesionales más respetadas del área de emergencias. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que te vas? La miré con una sonrisa cansada, notando la preocupación genuina en sus ojos. Marina siempre había sido una de las pocas personas que podían leer a través de mi fachada profesional. Sí, Marina, es tiempo de comenzar de nuevo. Pero, ¿y tu familia? ¿Atali? Todo el hospital está hablando sobre... Se detuvo, mordiéndose el labio, claramente incómoda por tocar el tema. A veces, respondí mientras miraba el atardecer que pintaba el cielo de naranja y púrpura. La mejor manera de sanar es alejándose de lo que nos hace daño. Hay heridas que solo el tiempo y la distancia pueden curar. Marina me miró con lágrimas en los ojos antes de abrazarme impulsivamente. Te vamos a extrañar. Doctor, el hospital no será lo mismo sin usted. Esa noche, me hospedé en un pequeño hotel cerca del aeropuerto. La habitación era básica. Una cama individual, un escritorio desgastado y una ventana que daba a la pista de aterrizaje. Mientras preparaba los últimos documentos para mi partida, observaba los aviones despegar y aterrizar, cada uno llevando personas hacia sus destinos, hacia sus propias historias de pérdida y redención. El sonido de mi teléfono rompió el silencio de la habitación. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Por un momento, consideré no contestar, temiendo que fuera Atali o algún miembro de su familia, pero algo me impulsó a deslizar el dedo sobre la pantalla. ¿Doctor González? Era la voz de una mujer mayor que no reconocí inmediatamente. Soy Carmen, la madre de Kieran. Mi mano se congeló sobre los papeles que estaba organizando. El nombre cayó como una piedra en el estanque tranquilo de mi resignación, creando ondas de inquietud. Necesito verlo, continuó ella, su voz temblando ligeramente. Hay algo que debe saber antes de irse. Por favor, es importante. Dudé por un momento. La última cosa que necesitaba era más drama familiar, más explicaciones, más mentiras. Pero algo en su tono, una mezcla de urgencia y vergüenza, me hizo aceptar. Acordamos encontrarnos en una cafetería cercana al hotel. La cafetería era uno de esos lugares antiguos que parecían atrapados en el tiempo, con azulejos desgastados y el aroma persistente de café recién hecho. Carmen ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa del fondo, lejos de las ventanas. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño descuidado y ojos cansados que parecían haber visto demasiado. Se levantó cuando me vio, sus manos temblando alrededor de su taza de café. No se parecía en nada a la imagen mental que tenía de la madre de Kieran. Había esperado ver a alguien más como él, seguro, pulido, controlado. En cambio, Carmen parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. «Mi hijo no está enfermo», soltó de repente. Apenas me había sentado. Sus ojos, del mismo color que los de Kieran, estaban llenos de vergüenza. «Nunca lo ha estado». El mundo pareció detenerse por un momento. Las palabras flotaban en el aire como dagas envenenadas, confirmando una sospecha que había estado enterrada en lo profundo de mi mente. «¿Qué está diciendo?», pregunté. Aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen que había estado allí todo el tiempo, esperando a ser descubierta. «Kieran, él siempre ha sido así», continuó Carmen, su voz apenas un susurro. «Manipula a las personas, especialmente a las mujeres. Lo ha hecho antes, 3 veces para ser exacta. Siempre con la misma historia, la enfermedad terminal, el último deseo de tener un hijo. Es su modus operandi». Mis manos se cerraron en puños bajo la mesa. Todo el dolor, toda la traición, toda la culpa que había sentido, todo había sido una elaborada mentira. Una obra de teatro donde yo había sido el único que no conocía el guión. La primera vez fue hace 5 años, continuó Carmen, sacando un sobre desgastado de su bolso. Sandra era una abogada exitosa, casada con un empresario.
Kieran la convenció de que estaba muriendo, que su último deseo era tener un hijo. Ella dejó a su esposo, tuvo el bebé, y entonces Kieran milagrosamente se recuperó y la abandonó. Abrió el sobre y comenzó a sacar fotografías. Una tras otra, las evidencias de la vida de mentiras de Kieran se desplegaban frente a mí. 3 mujeres diferentes, 3 historias idénticas, 3 vidas destruidas por el mismo hombre que ahora tenía a mi esposa. ¿Por qué me dice esto ahora?, pregunté, luchando por mantener la calma. La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho como una tormenta. «Porque ya no puedo vivir con la culpa», respondió ella, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Y porque temo que Atali no sea la última. Mi hijo, él necesita ayuda, pero se niega a recibirla. Cada vez que intento hablar con él, me aleja más. Ya he perdido demasiado tiempo guardando silencio. Salí de la cafetería sintiendo como si el mundo hubiera cambiado de eje. La verdad, aunque dolorosa, me liberó de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Ya no era el villano de esta historia, el esposo insensible que no entendía el último deseo de un hombre moribundo. Era simplemente otra víctima en el elaborado juego de Kieran. Esa noche, mientras empacaba las últimas cosas en mi maleta, mi teléfono vibró con un mensaje de Atali. «Jorge, por favor, vuelve a casa. Podemos arreglar esto. El bebé necesita un padre. No puedes simplemente abandonarnos así. Lo que teníamos era especial. Todo puede volver a ser como antes». Miré el mensaje durante largo rato, cada palabra un recordatorio de lo fácil que sería caer de nuevo en la trampa de la familiaridad, de lo cómodo. Pero ya no era el mismo hombre. Con un movimiento decidido, eliminé el chat completo. Mi decisión estaba tomada. En 7 días, estaría en un avión rumbo a África, dejando atrás no solo mi ciudadanía, sino también esta vida de engaños y manipulaciones. Lo que no sabía en ese momento era que el destino tenía planes diferentes. A veces, la vida nos da segundas oportunidades, no para corregir nuestros errores, sino para demostrar que hemos aprendido de ellos. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, vi en las noticias locales un reportaje sobre una nueva clínica oncológica que se inauguraría en la ciudad. Kieran estaba allí, cortando el listón. Su sonrisa perfecta y su traje impecable no mostraban ningún signo de la supuesta enfermedad terminal que había usado para destruir mi matrimonio. Estaba rodeado de empresarios y políticos, presentándose como un filántropo preocupado por el bienestar de la comunidad. La ironía de la situación no se me escapaba. El hombre que había fingido una enfermedad terminal ahora inauguraba una clínica para pacientes realmente enfermos. Me pregunté cuántas más vidas destruiría antes de que su pasado lo alcanzara. «Último llamado para el vuelo 247 con destino a Dakar», anunció la voz por el altoparlante, sacándome de mis pensamientos. Me levanté, ajusté mi mochila sobre mi hombro y caminé hacia la puerta de embarque. Mientras lo hacía, envié un último mensaje a Carmen. «Gracias por la verdad. Cuídese». El avión despegó bajo un cielo nublado, llevándome hacia una nueva vida. A través de la ventanilla, vi cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer entre las nubes. Sin embargo, algo me decía que esta no sería la última vez que vería a Atali y Kieran. El destino, como bien sabía, tiene una manera peculiar de cerrar círculos. Lo que no podía imaginar en ese momento era que, en menos de 3 años, estaría de vuelta en esta misma ciudad, enfrentando no solo mi pasado, sino también la verdadera naturaleza de la justicia y la redención. 3 años pueden cambiar muchas cosas. En mi caso, transformaron por completo mi visión del mundo y de mí mismo. Dakar se convirtió en mi refugio, un lugar donde el dolor que llevaba dentro se transformó gradualmente en propósito. La clínica donde trabajaba era pequeña pero vital para la comunidad. Mis días se llenaron con pacientes que realmente necesitaban ayuda, personas que luchaban contra enfermedades verdaderas, no fabricadas para manipular corazones inocentes. Cada vida que ayudaba a salvar era un paso más lejos de mi pasado. «Doctor González», me llamó Amara, una de las enfermeras locales. Su rostro, normalmente sereno, mostraba preocupación. «Tiene una llamada urgente de España». Mi corazón se detuvo por un momento. En 3 años, había mantenido un contacto mínimo con mi país natal. Solo Marina, mi antigua colega del hospital, tenía mi número de contacto. «Jorge». La voz de Marina temblaba al otro lado de la línea. «Necesito que escuches esto con calma. Es sobre Kieran». Me apoyé contra la pared de la clínica, el calor africano repentinamente insoportable. «¿Qué pasa con él? Está realmente enfermo esta vez. Cáncer terminal».
No es una mentira, Jorge. Está en nuestro hospital. Los análisis son reales. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada. El hombre que había fingido una enfermedad terminal para destruir mi vida, ahora enfrentaba realmente su propia mortalidad. ¿Por qué me llamas para contarme esto, Marina? Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Porque eres el único especialista en el mundo que puede realizar el procedimiento que necesita. El destino tiene un sentido del humor retorcido, ¿no? Me froté los ojos, agotado por el peso de esta revelación. ¿Atali lo sabe? Sí, está destrozada. El niño, tu hijo legal, Jorge, tiene 3 años ahora. Kieran ha estado ausente la mayor parte de su vida, siempre ocupado con sus negocios. Y ahora esto, cerré los ojos, recordando las palabras de Carmen 3 años atrás. El patrón se había repetido. Después de conseguir lo que quería, Kieran había seguido con su vida, dejando tras de sí otro corazón roto. Envíame los análisis, dije finalmente. Los revisaré. Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento en Dakar, estudié los informes médicos de Kieran. No había duda. El diagnóstico era real. La enfermedad que una vez fingió ahora lo consumía verdaderamente. Mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Jorge, soy Atali. Por favor, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ayúdalo. Si no por él, por nuestro hijo. No quiero que crezca sin un padre. La ironía de sus palabras no se me escapaba. ¿Acaso no había sido ella quien había permitido que creciera sin mí, su padre legal, durante estos 3 años? Pero algo había cambiado en mí durante mi tiempo en África. El dolor y la amargura ya no dictaban mis decisiones. Había aprendido que la verdadera fortaleza no está en la venganza, sino en la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando otros no lo merecen. Doctor González, me llamó el doctor Diallo, el director de la clínica, al día siguiente. He recibido la solicitud del Hospital Central de España. ¿Qué piensas hacer? Lo miré, recordando todas las lecciones que había aprendido bajo su tutela. ¿Qué me aconseja, doctor? A veces, dijo con su característica sabiduría, el universo nos da la oportunidad de demostrar quiénes somos realmente. No quienes creen que somos, sino quienes elegimos ser. Asentí, comprendiendo el peso de sus palabras. Esa noche, reservé un vuelo a España, no por Kieran, no por Atali, ni siquiera por el niño que legalmente era mi hijo. Lo hice por mí mismo, por el médico en el que me había convertido, por el hombre que había aprendido a perdonar sin olvidar. El vuelo de regreso fue una experiencia surreal. Cada kilómetro que me acercaba a mi pasado parecía más pesado que el anterior. Pero ya no era el mismo hombre que había huido 3 años atrás. África me había cambiado. Me había enseñado que la vida es demasiado corta para cargar con el peso del rencor. Al aterrizar, Marina me esperaba en el aeropuerto. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. «Has cambiado», fue lo primero que dijo. «La vida tiene una manera de transformarnos», respondí, abrazándola brevemente. «Atali está en el hospital», dijo mientras caminábamos hacia su coche. «El estado de Kieran se ha deteriorado rápidamente». «¿El niño?» «Con los padres de Atali. Es un niño hermoso, Jorge, y muy inteligente». Asentí en silencio. No estaba listo para esa parte de la historia. Un paso a la vez. El hospital seguía exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Los mismos pasillos, el mismo olor a desinfectante, las mismas caras familiares que ahora me miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Fuera de la habitación de Kieran, me detuve un momento para prepararme. A través del cristal podía verlo, demacrado, pálido, conectado a máquinas que monitoreaban sus signos vitales. La enfermedad que una vez fingió ahora lo consumía de verdad. Atali estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Pero yo ya no sentía nada al verla. El tiempo y la distancia habían curado esas heridas. «Doctor González», la voz débil de Kieran me sorprendió. «El destino tiene un sentido del humor retorcido, ¿verdad?» Me acerqué a su cama, revisando sus signos vitales con ojo clínico. «La vida suele ser así», respondí neutralmente. «¿Ha venido a verme morir?», preguntó con una sonrisa amarga. «He venido a intentar salvarte la vida», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Porque eso es lo que hacen los médicos, incluso con aquellos que no lo merecen». Los días siguientes se convirtieron en una rutina extenuante. Pasaba horas estudiando el caso de Kieran, preparando el procedimiento que podría salvarle la vida. Las noches eran largas, llenas de memorias y preguntas sin respuesta.
Una tarde, mientras revisaba los últimos análisis en mi antigua oficina del hospital, escuché un golpe suave en la puerta. Era Carmen, la madre de Kieran, con 3 años más de peso sobre sus hombros. «Doctor González», susurró, como si temiera ser escuchada. ¿Realmente va a ayudarlo? La miré detenidamente. El tiempo no había sido amable con ella. Las arrugas en su rostro parecían más profundas, sus ojos más cansados. «Es mi trabajo», respondí simplemente. «Después de todo lo que hizo», comenzó ella, pero la interrumpí suavemente. «Carmen, hace 3 años usted me dio la verdad cuando más la necesitaba. Ahora permítame hacer mi trabajo». Ella asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «La vida tiene una manera extraña de cobrar las deudas». «No», antes de que pudiera responder, un alboroto en el pasillo llamó nuestra atención. La voz de Atali se elevaba, mezclada con el llanto de un niño. «Samuel, por favor, vuelve aquí». Mi corazón se detuvo por un momento. Era la primera vez que escuchaba su voz. La voz del niño que legalmente era mi hijo. Antes de poder procesarlo, la puerta se abrió de golpe y un pequeño torbellino de energía entró corriendo a mi oficina. Se detuvo en seco al verme. Tenía los ojos de Kieran, pero había algo en su expresión, una curiosidad inocente que me recordaba a mí mismo a su edad. «¿Eres el doctor que va a curar a mi papá?», preguntó sin preámbulos. Me quedé congelado por un momento, las palabras atascadas en mi garganta. Atali apareció en la puerta, jadeando ligeramente. «Samuel, no puedes entrar así en las oficinas de los doctores», comenzó ella, pero se detuvo al verme. «Jorge», el niño miró entre nosotros, sintiendo la tensión en el aire. «¿Se conocen? El doctor González es un viejo amigo», respondió Atali rápidamente, evitando mi mirada. Samuel me estudió con intensidad. «¿Por qué nunca te había visto antes? ¿Por qué he estado en África ayudando a otros niños?», respondí, sorprendido por la facilidad con que las palabras salieron. Sus ojos se iluminaron. «¿África? ¿Has visto leones?». No pude evitar sonreír. «Algunos, y también elefantes». «Guau», se acercó a mi escritorio, olvidando completamente su anterior misión de escape. «¿Tienes fotos?». Antes de darme cuenta, estaba mostrándole fotografías de mi trabajo en Dakar. Samuel se sentó en mi regazo sin la menor vacilación, comentando cada imagen con el entusiasmo propio de su edad. Atali nos observaba desde la puerta, una expresión indescifrable en su rostro. Carmen se había deslizado silenciosamente fuera de la oficina, dejándonos en este extraño momento familiar que nunca debería haber existido. «¿Y por qué volviste?», preguntó Samuel repentinamente. «Porque tu padre está enfermo», respondí con cuidado, «y soy el doctor que puede ayudarlo». Él asintió, procesando la información con una seriedad impropia de su edad. «¿Vas a salvarlo como salvaste a los niños en África?». Sentí un nudo en la garganta. «Voy a hacer todo lo posible». «Samuel», intervino Atali suavemente, «es hora de ir a ver a papá». El niño saltó de mi regazo, pero antes de salir se giró y me abrazó impulsivamente. «Gracias por venir a salvar a mi papá». Después de que se fueron, me quedé sentado en silencio, el fantasma de su abrazo aún presente. Marina entró poco después, encontrándome en el mismo lugar. «¿Estás bien?», preguntó, cerrando la puerta tras ella. «No lo sé», respondí honestamente. ¿Sabes qué es lo más irónico? En todos estos años nunca pensé en él como una persona real. Era solo una idea, un símbolo de todo lo que había perdido. Y ahora es real», completó ella suavemente. «Y es un gran niño», añadí, sorprendido por el dolor en mi propia voz. Marina se sentó frente a mí. «Jorge, hay algo que debes saber. En estos 3 años, Kieran apenas ha estado presente en su vida. Siempre ocupado, siempre viajando. Samuel prácticamente ha crecido sin un padre, como tantos niños en África», murmuré, recordando los rostros de mis pequeños pacientes en Dakar. «Pero tú eres diferente», insistió Marina. «Vi cómo lo mirabas, cómo interactuabas con él. Esa conexión fue real, una conexión que nunca debería haber existido», respondí, levantándome para mirar por la ventana. «Mañana empezamos el tratamiento de Kieran. No puedo permitirme distracciones emocionales ahora». «¿Y después?». La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. En el reflejo de la ventana, vi mi propia imagen superpuesta sobre el paisaje urbano. Ya no era el hombre herido que había huido hace 3 años, pero tampoco estaba seguro de quién era ahora. El sonido de risas infantiles llegó desde el patio del hospital. Samuel jugaba con otros niños cerca de la fuente, su energía contagiosa iluminando el sombrío ambiente hospitalario. Lo observé, permitiéndome por un momento imaginar una vida diferente, una donde las mentiras no hubieran destruido todo. «El procedimiento», dije finalmente girándome hacia Marina, «tiene un 40% de probabilidades de éxito». «¿Tan bajo? El cáncer está muy avanzado».
Si hubiera venido antes, ¿se lo has dicho a Atali? Esta noche tendremos una reunión con la familia, respondí volviendo a mis notas médicas. Todo saldrá a la luz entonces. Marina me miró largamente antes de dirigirse a la puerta. Jorge, se detuvo con la mano en el pomo. Pase lo que pase, recuerda que volviste por una razón, y no creo que fuera solo por Kieran. Sus palabras resonaron en mi mente mientras preparaba la presentación para la reunión familiar. En las fotografías médicas, el cáncer de Kieran aparecía como manchas blancas, invasivas, destruyendo todo a su paso. Como él había hecho con mi vida, pensé con amarga ironía. Pero ahora, mirando esas imágenes, solo veía a un paciente más, uno que necesitaba mi ayuda. Y por primera vez en 3 años, sentí que tal vez, solo tal vez, el destino no tenía un sentido del humor tan retorcido después de todo. Quizás solo nos estaba dando a todos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. La sala de juntas del hospital estaba sumida en un silencio sepulcral mientras proyectaba las imágenes del cáncer de Kieran. Atali sollozaba silenciosamente en una esquina, mientras los padres de Kieran mantenían expresiones petrificadas. Carmen, sin embargo, mantenía sus ojos fijos en mí, como si pudiera leer mis pensamientos. El procedimiento, expliqué con voz profesional, es extremadamente delicado. Requiere una precisión absoluta y conlleva riesgos significativos. ¿Cuáles son las probabilidades?, preguntó el padre de Kieran, su voz quebrándose ligeramente. 40% de éxito, respondí sin rodeos. Y eso en el mejor de los casos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Atali se levantó abruptamente, acercándose a la pantalla donde se proyectaban las imágenes. Pero eres el mejor en esto, ¿verdad? Por eso has vuelto. Puedes salvarlo. La miré directamente por primera vez desde mi regreso. Soy el único que puede intentarlo, pero necesito que entiendan los riesgos. Esta no es una promesa de cura, es una posibilidad. ¿Y si no hacemos nada?, preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. 3 meses, máximo 6, respondí, manteniendo mi tono profesional. El cáncer está avanzando rápidamente. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la reunión. Era Marina, con una expresión de urgencia en su rostro. Doctor González, es Samuel. Está teniendo una crisis de ansiedad en la cafetería. Sin pensarlo 2 veces, me levanté. Continuaremos en unos minutos, dije, dirigiéndome rápidamente hacia la puerta. Encontré a Samuel acurrucado bajo una mesa de la cafetería, temblando incontrolablemente. Una enfermera intentaba calmarlo sin éxito. Me agaché para estar a su nivel. «Hey, campeón, ¿puedo sentarme contigo?» Sus ojos llorosos se encontraron con los míos. Van a operar a mi papá, ¿verdad? Escuché a las enfermeras hablar. Sí, respondí honestamente. Vamos a intentar ayudarlo. ¿Y si algo sale mal?, preguntó, su voz pequeña y asustada. No quiero que muera. Me senté en el suelo junto a él, ignorando las miradas de los demás en la cafetería. ¿Sabes? En África conocí a muchos niños que tenían miedo, como tú ahora. ¿Sabes qué les decía? Negó con la cabeza, más tranquilo ahora. Les decía que el miedo es normal, que ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo que debemos hacer a pesar del miedo. ¿Tú tienes miedo?, preguntó, sorprendiéndome con su perspicacia. Sí, admití. Tengo miedo cada vez que entro al quirófano, pero ese miedo me hace ser más cuidadoso, más preciso. Me hace ser mejor doctor. Samuel salió lentamente de su escondite, sentándose a mi lado. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué mi mamá llora cuando te ve? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años la complejidad de las relaciones adultas? El dolor, la traición, el perdón. A veces, comencé cuidadosamente. Los adultos nos lastimamos unos a otros sin querer. Y eso deja cicatrices que duelen cuando las recordamos. Como cuando me caí de la bicicleta, dijo, señalando una pequeña cicatriz en su rodilla. Algo así, sonreí tristemente. Pero las heridas del corazón tardan más en sanar. ¿Y ya no te duele?, preguntó, con esa inocencia brutal propia de los niños. Antes de que pudiera responder, Atali apareció en la cafetería. Se detuvo al vernos, una expresión indescifrable en su rostro. Samuel, dijo suavemente, es hora de ir a ver a papá. El niño se levantó, pero antes de irse se giró hacia mí. Doctor Jorge, ¿puedo venir a verte mañana?
Me gustaría ver más fotos de África. Cuando quieras, campeón, respondí, ignorando la mirada de Atali. Después de que se fueron, Marina se acercó con 2 tazas de café. «Sabes», dijo, sentándose donde antes estaba Samuel. «En 3 años nunca lo había visto conectar así con nadie. Es un buen niño», respondí, tomando un sorbo de café. «No merece todo esto». «¿Y tú sí lo merecías?», preguntó ella suavemente. La pregunta quedó flotando en el aire mientras observaba la puerta por donde Samuel y Atali habían desaparecido. En mi mente, las imágenes se mezclaban. El niño asustado bajo la mesa, los pacientes en África, Kieran en su cama de hospital, Atali el día de nuestra boda. «La operación será en 2 días», dije finalmente. «Necesito que todo esté perfecto». «Lo estará», aseguró Marina. «Todo el equipo está contigo». Esa noche, mientras revisaba por última vez los protocolos quirúrgicos, recibí un mensaje de Carmen. «Samuel preguntó por usted durante la cena. Dijo que eres diferente a los otros doctores, que no hablas como si supieras todo, sino como si entendieras. Tiene razón, ¿sabe? Usted entiende el dolor mejor que nadie». Miré por la ventana de mi habitación de hotel hacia las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, un niño probablemente estaría rezando por su padre, sin saber que el hombre que intentaría salvarlo era el mismo al que su madre había traicionado. El destino, pensé, no solo tiene un sentido del humor retorcido, también tiene una manera peculiar de enseñarnos las lecciones más importantes de la vida a través del dolor y la redención. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Atali. «Gracias por lo de hoy con Samuel. Nunca lo había visto abrirse así con nadie. Supongo que algunas cosas nunca cambian. Siempre fuiste bueno con los niños». Dejé el teléfono sin responder. Algunas heridas, como le había dicho a Samuel, tardan más en sanar. Y algunas palabras, una vez dichas, no pueden ser deshachas. Mañana sería otro día. Un día más cerca de la operación que podría salvar la vida del hombre que había destruido la mía. Un día más cerca de cerrar este capítulo de mi vida, para bien o para mal. La mañana de la operación amaneció con una lluvia suave, como si el cielo mismo quisiera limpiar el pasado. Llegué temprano al hospital. Necesitaba ese momento de soledad antes de enfrentar lo que vendría. Doctor González, la voz de Kieran me sorprendió en el pasillo vacío. Estaba en silla de ruedas, conectado a su portazueros, más pálido que nunca. ¿Podemos hablar? A solas. Lo llevé a mi oficina, cerrando la puerta tras nosotros. El silencio se extendió por varios minutos mientras él miraba por la ventana, hacia la lluvia que caía constantemente. «¿Por qué volviste realmente?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Porque soy médico», respondí simplemente. «Ambos sabemos que hay más que eso». Se giró para mirarme. «Podrías haberme dejado morir. Nadie te habría culpado». «¿Es eso lo que habrías hecho tú?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. Una sonrisa amarga cruzó su rostro demacrado. «Probablemente, pero tú siempre fuiste mejor persona que yo, ¿verdad? Es por eso que Atali se casó contigo en primer lugar. No estamos aquí para hablar del pasado». Corté secamente. «El pasado es todo lo que me queda», respondió, su voz quebrándose ligeramente. «Eso y un hijo que apenas me conoce. ¿Sabes qué me dijo ayer? Que quiere ser médico como tú. Ni siquiera como yo, su propio padre, como tú». Algo se retorció en mi pecho. «Samuel es un buen niño, un niño que debería haber sido tuyo», dijo Kieran, sorprendiéndome. «Lo sé ahora, todo lo que hice, el engaño, la manipulación. ¿Y para qué? Para terminar aquí, dependiendo del hombre al que más daño hice. La vida tiene una manera extraña de cerrar círculos», respondí, recordando las palabras del doctor Diallo en Dakar. «Si no sobrevivo», comenzó, pero lo interrumpí. «Vas a sobrevivir». «Si no sobrevivo», insistió, «quiero que sepas que lo siento. No solo por Atali, sino por todo. Y si algo sale mal, ¿cuidarás de Samuel?». La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. «Kieran, por favor». Su voz era urgente ahora. «Eres el único que puede hacerlo. Atali, ella nunca lo admitirá, pero te ha extrañado cada día de estos 3 años. Y Samuel, él te adora después de solo unos días. Prométeme que no los dejarás solos». Antes de que pudiera responder, Marina entró para avisar que era hora de preparar al paciente. Mientras las enfermeras se llevaban a Kieran, Carmen apareció en la puerta de mi oficina. «¿Está listo?», preguntó suavemente. «Siempre», respondí, comenzando a preparar mis instrumentos. «No me refiero a la operación», dijo ella, cerrando la puerta tras de sí. «¿Está listo para lo que viene después?». La miré interrogante. «Doctor,
He visto cómo mira a Samuel, cómo él lo mira a usted, y he visto cómo Atali los observa a ambos. Pase lo que pase hoy en ese quirófano, nada volverá a ser igual. Sus palabras resonaron en mi mente mientras me lavaba para la operación. En el espejo del lavabo quirúrgico, mi reflejo me devolvía una mirada determinada. Ya no era el hombre herido que había huido a África. Era un médico, un profesional, alguien que había aprendido que la verdadera venganza no está en el daño que podemos causar, sino en el bien que elegimos hacer a pesar del dolor. Justo antes de entrar al quirófano, escuché una conmoción en el pasillo. Era Samuel, que había escapado de la sala de espera. ¡Doctor Jorge!, gritó, corriendo hacia mí. Los guardias de seguridad y las enfermeras intentaban detenerlo, pero era demasiado rápido. Me agaché para estar a su nivel, ignorando las protestas del personal sobre la esterilidad del área. «¡Hey, campeón! No puedes estar aquí. Solo quería darte esto», dijo, extendiendo un dibujo arrugado. Era una imagen infantil de dos figuras con batas blancas, una grande y una pequeña. «Somos tú y yo cuando sea doctor como tú». Sentí un nudo en la garganta. «Lo guardaré aquí», dije, colocando el dibujo en el bolsillo de mi bata. «Para que me des suerte. ¿Prometes que salvarás a mi papá?», preguntó, sus ojos llenos de una confianza que me aterrorizaba. «Prometo que haré todo lo que pueda», respondí honestamente. Atali apareció entonces, tomando a Samuel en brazos. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y vi en sus ojos todo lo que nunca nos dijimos, todo lo que quedó pendiente. «Vamos, cariño», dijo ella suavemente. «Dejemos que el doctor González haga su trabajo». Mientras entraba al quirófano, el peso del dibujo en mi bolsillo parecía multiplicarse. En la mesa de operaciones, Kieran ya estaba sedado, vulnerable, completamente en mis manos. Marina, que actuaría como mi enfermera principal, me miró expectante. «¿Estás listo?», preguntó, su voz amortiguada por la mascarilla quirúrgica. Pensé en Samuel esperando afuera, en su dibujo, en la promesa implícita que le había hecho. Pensé en Atali y en las lágrimas no derramadas en sus ojos. Pensé en Carmen y su sabiduría silenciosa. Y finalmente, pensé en mí mismo, en el largo camino que me había llevado hasta este momento. «Bisturí», pedí, mi voz firme y clara. La operación comenzó. El tiempo pareció detenerse mientras trabajaba. Cada movimiento preciso, cada decisión calculada. El cáncer era agresivo, más de lo que las imágenes habían mostrado. Pero no me rendí. Durante horas, luché contra la enfermedad que amenazaba la vida del hombre que había destruido la mía. Y en algún momento, mientras luchaba por salvar a Kieran, me di cuenta de que también estaba salvando una parte de mí mismo, una parte que creía haber perdido hace mucho tiempo en las arenas del desierto africano. La vida, después de todo, tiene una manera peculiar de enseñarnos sus lecciones más importantes en los momentos más inesperados. 12 horas. La operación había durado 12 horas completas. Cuando finalmente salí del quirófano, el amanecer comenzaba a asomarse por las ventanas del hospital. Me sentía exhausto, pero satisfecho. Había hecho todo lo humanamente posible. En la sala de espera, Samuel dormía en el regazo de Atali, el rostro manchado de lágrimas secas. Carmen fue la primera en verme, levantándose de un salto. «Doctor, la operación fue un éxito», anuncié, quitándome el gorro quirúrgico. «Logramos extraer todo el tumor. Las próximas 48 horas serán críticas, pero...». No pude terminar la frase. Samuel se había despertado y al verme, corrió hacia mí, abrazándose a mis piernas. «Salvaste a mi papá», exclamó, su voz mezclada con risas y lágrimas. Me agaché para estar a su nivel, ignorando el agotamiento que pesaba en cada uno de mis músculos. «Te lo prometí, ¿recuerdas?». Sacó el dibujo arrugado de mi bolsillo y lo sostuvo en alto, orgulloso. «Y mi dibujo te dio suerte, la mejor suerte del mundo», confirmé, revolviéndole el pelo. Atali se acercó lentamente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Jorge, yo... no es necesario», la interrumpí suavemente. «Ya todo está dicho». Los días siguientes fueron un torbellino de visitas médicas y controles postoperatorios. Kieran se recuperaba favorablemente, superando todas las expectativas. Samuel se había convertido en una presencia constante en mis rondas, siguiéndome como una pequeña sombra en bata blanca que Marina le había conseguido. Una semana después de la operación, mientras revisaba los últimos análisis de Kieran, recibí una visita inesperada en mi oficina. «Doctor González», era el doctor Diallo.
mi mentor en Dakar, sorprendido de verme. Doctor, lo abracé con genuina alegría. ¿Qué hace aquí? Vine a hacer una propuesta. Sonrió, sentándose frente a mi escritorio. Estamos expandiendo el programa en África. Abriremos 5 nuevas clínicas y necesitamos un director médico para supervisarlas todas. Mi corazón dio un vuelco. Doctor, yo sé que es una decisión difícil, continuó. Especialmente ahora. He visto cómo interactúas con el pequeño Samuel, cómo te mira a Tali. Las segundas oportunidades son raras, Jorge. Entonces, ¿por qué me ofrece el puesto? Porque a veces necesitamos alejarnos para ver el panorama completo. La posición requiere que viajes entre África y España. Podrías tener lo mejor de ambos mundos. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era Kieran, apoyado en un bastón, pero de pie por primera vez en semanas. ¿Puedo pasar? El doctor Diallo se levantó discretamente. Piénsalo, dijo antes de salir, dejándonos solos. Kieran se sentó con dificultad. Escuché sobre la oferta. Las paredes tienen oídos, comenté, revisando sus signos vitales por costumbre. Jorge, su voz era seria. Necesito que la aceptes. Lo miré sorprendido. Samuel te necesita, Atali te necesita y yo necesito saber que estarán en buenas manos cuando... Los análisis postoperatorios son buenos. Lo interrumpí. Por ahora, sonrió débilmente. Pero ambos sabemos que el cáncer puede volver, y cuando eso suceda, Kieran, déjame terminar, insistió. He vivido una vida de mentiras, manipulé, engañé, destruí vidas por mi propio beneficio. Pero ver a Samuel contigo, la forma en que lo miras, cómo él te admira, eso es real. Eso es lo que un padre debería hacer. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. No te pido que me perdones. No lo merezco, pero te pido que les des la oportunidad de ser felices, la oportunidad que yo les negué. En ese momento, Samuel entró corriendo a la oficina, seguido por Atali. «¡Doctor Jorge! ¡Mira lo que dibujé hoy!», exclamó, mostrando otro dibujo. Esta vez éramos 3 figuras, él en el medio, sosteniendo las manos de 2 adultos con batas blancas. «¿Quiénes son?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Somos tú y yo salvando vidas en África. Y esta es mamá, que viene a visitarnos porque nos extraña mucho». Atali ahogó un sollozo, mientras Kieran sonreía tristemente. «Los niños siempre saben, ¿verdad?», murmuró. 3 meses después, estaba de nuevo en el aeropuerto, pero esta vez no huía. Esta vez, Samuel sostenía mi mano izquierda mientras Atali sostenía la derecha. «¿Veremos leones?», preguntó Samuel emocionado. «Tal vez», sonreí, «pero primero tenemos mucho trabajo que hacer. Hay muchos niños que necesitan nuestra ayuda, como tú me ayudaste a mí», dijo una voz detrás de nosotros. Era Kieran, en silla de ruedas, acompañado por Carmen. «¡Papá!». Samuel corrió a abrazarlo. «¿Estarás bien mientras no estamos?». «Por supuesto», sonrió Kieran. «Además, la abuela Carmen me cuidará, y ustedes volverán pronto». «En 3 meses», confirmé. «Para tu próximo chequeo». Kieran asintió, extendiendo su mano hacia mí. «Gracias», dijo simplemente, «por todo». Mientras caminábamos hacia la puerta de embarque, Samuel entre Atali y yo, pensé en el largo camino que nos había traído hasta aquí, en cómo el destino, con su sentido del humor retorcido, a veces nos da exactamente lo que necesitamos, aunque no sea de la manera que esperábamos. «¿Estás listo?», preguntó Atali suavemente. Miré a Samuel, que ya se había puesto su pequeña bata blanca sobre la ropa, insistiendo en viajar, como un doctor de verdad. Miré a Atali, que me devolvió una sonrisa llena de promesas y segundas oportunidades. «Sí», respondí, apretando sus manos. «Estoy listo». El avión despegó bajo un cielo despejado, llevándonos hacia nuestra nueva vida. Una vida construida no sobre el dolor y la venganza, sino sobre el perdón y la redención. Porque a veces, el verdadero triunfo no está en hacer sufrir a quienes nos lastimaron, sino en encontrar la felicidad a pesar del dolor. Y mientras las nubes nos rodeaban, saqué el primer dibujo de Samuel de mi billetera, ahora desgastado y arrugado. Las 2 figuras en batas blancas parecían sonreír, como si siempre hubieran sabido que este sería el final de nuestra historia. O tal vez, pensé mientras Samuel se acurrucaba contra mi hombro, este era solo el comienzo.